Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Me confirman, por favor, si me logran escuchar, ¿ya? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me confirman todos? Hola, listo, chicos. Muy bien. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primero recordando algo de manera puntual, ¿ya? El día lunes 9 de febrero se va a estar realizando el sorteo de puntualidad a las 5 de la tarde a través de los canales oficiales, ¿ya? Ya seguramente se les va a estar compartiendo las redes, tanto de lo que es Facebook y TikTok, para que puedan enlazarse, pues, ¿no? Y puedan ser partícipes de todo este proceso que se va a llevar a cabo. El único requisito es que hayan realizado el pago de sus pensiones hasta el día de ayer de manera puntual y eso es más que suficiente para que ya puedan ingresar al sorteo. ¿Listo? Recuerden que si no lo han realizado, el día de hoy ya hay un cargo moratorio de 10 soles, así que traten de hacerlo a la brevedad posible. Ya chicos, entonces ahora sí vamos a empezar. Para la clase del día de hoy, voy a pedirles que por favor observemos a este personaje que quizás algunos, no sé, por ahí lo han visto en internet, quizás no, y voy a darles un pequeño dato adicional, ¿ya? Entonces, léanlo, a ver unos segunditos, ¿ya? Lean ese texto que tienen ahí con la imagen que tiene mucho que ver con el contenido, para luego ir conversando un poquitito más en base a esta información. Listo, ahora sí. ¿Alguien por ahí que me ayude a leer ese texto chiquito que tengo ahí en la diapositiva, por favor? ¿Alguien que lo pueda leer? A ver, alguien que lo pueda leer, chicos, por favor. Carlita, buenas tardes, Carlita. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Miss. El gran músico y compositor alemán Ludwig van, Ludwig van Beethoven fue parte del romanticismo europeo, marcando un gran hito en la historia del mundo. Ujú. Muy bien, Carlita, excelente, gracias. Y justamente ese personaje, Ludwig van Beethoven, es el que ustedes están observando ahí en la diapositiva. Y se los presento si no lo conocían, aunque seguramente han escuchado hablar de él. Sin embargo, ahí está una fotito, pues, ¿no? Para que sepan quién era o quién fue. Muy bien, vamos a conversar sobre esto y vamos a decir lo siguiente, unas preguntas así puntuales, ¿ya? ¿Qué se dice de Ludwig van Beethoven, chicos? A ver, algo rápido. ¿Qué es lo que se nos dice de este personaje, de esta celebridad? ¿Qué se nos dice de este personaje, chicos? A ver, ¿qué se nos dice de Beethoven? Que es un pianista. Alejandro, ok, que es un pianista. Ya, bueno, es un gran músico, nos dice, ¿no? Nos dice que es un gran músico. ¿A qué perteneció? ¿A qué aspecto? ¿A dónde perteneció este Beethoven? ¿Recuerda? Ahí justo ese cuando Carlita lo estaba leyendo nos lo mencionó. Romanticismo europeo. Perteneció al romanticismo, claro que sí, ahí nos lo está mencionando. Entonces, fue un músico, fue un poeta, ¿no? Que en este caso está enmarcado dentro del romanticismo. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de él? ¿Han escuchado hablar de él, chicos? Alejandro, adelante. Por el nombre de un perro que lo vi en una película que le habían puesto. Ya, ok. Por el nombre de Beethoven nomás, eso nomás. Ya, pero nosotros ahorita nos estamos enfocando en sí a este músico, a este pintor, a este artista. ¿Han escuchado hablar de este artista
o han escuchado tal vez el género que él desarrolló o las canciones o producciones musicales que ha tenido? ¿Han escuchado tal vez este lado artístico de este personaje? ¿O nunca lo han oído? Irene, adelante. Señorita, muy buenas tardes. Sí, se escuchó que era un director de orquesta, ¿no? Que era pianista, pues se escuchó en lo que era orquesta, pues, ¿no? Y en su música clásica que yo tenía, bueno, al menos he escuchado eso yo. Ok, música clásica. Muy bien, muy buen punto, Irene. Y efectivamente, ¿no? Música clásica, porque a eso él, o bueno, no dentro de ese mundo él se enmarcaba, dentro de ese desarrollo. Ahora, en este texto lo voy a devolver. Dice, ¿no? El gran músico y compositor alemán fue parte del romanticismo europeo, marcando un gran hito en la historia del mundo. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué entienden por la palabra romanticismo, chicos? ¿Qué entienden Que por la también hizo palabra poemas. romanticismo? Que hizo poemas. Ya, Irene, ok. ¿Qué más? ¿Qué entendemos por la palabra romanticismo, chicos? ¿Qué se les viene a la cabecita cuando escuchan romanticismo? Bueno, como le decía profesora, cuando yo escucho de romanticismo es porque ¿cómo se llama? El autor ha escrito libros de novela de repente, o poemas, versos, ¿no? A eso lo entiendo yo, romanticismo. Ya, ok, Irene, muy bien, correcto. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? A ver, ¿qué opinan por ahí? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opina ahí, por ejemplo, Alejandro, Alicia, Bill, Carlita, Estrella, Lourdes, Mego? ¿Qué entienden ustedes por romanticismo? Que es una persona Que que fue tiene un bastantes movimiento cultural. pensamientos. A ver, en orden, ya en orden. Alicia, primero contigo y luego con Alejandro. Que tiene unos pensamientos románticos, ¿no? O tal vez unas ideas o creaciones, ¿no? Pensamientos románticos, ideas, ya. Alejandro, Entiendo que fue un movimiento cultural, artístico y literario europeo a finales del siglo XVIII. ya. Todavía no estamos enmarcándonos, gracias Alejandro, un poquito al lado histórico, sino lo que nosotros tal vez, no sé, entendemos por el término. Romanticismo de por sí deriva de romance. ¿Y el romance a qué se asocia, chicos? ¿Se asociará o se vinculará al lado lógico de las personas? ¿Qué opinan? ¿El romance se asocia al lado pensante, racional de un ser humano? ¿Qué dicen? Sí, Miss. Cuando nosotros estamos envueltos en ese tema de romance, nuestro cerebro, nuestra lógica, ¿será lo que prima en el romance? ¿Qué me dicen? ¿Qué prima en el romance? ¿Prima la lógica? ¿Prima la razón? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? La lógica, Miss. Cuando ustedes se enamoraron o se enamoran, ¿prima realmente la lógica? ¿Prima el cerebro? ¿Prima el Sí, sentido? El cerebro. ¿Qué prima? A ver, vamos a Los ver. sentimientos. La lógica, Ok, Miss. muy bien. Mego, expresan sentimientos intensos. Claro que sí. Cuando ustedes quieren a alguien, lo que nos envuelve no es la lógica, es lo que tú sientes, son tus emociones, son tus sentimientos.
Cuando tú ves, por ejemplo, en la calle, no sé, estás caminando por la plaza, por el parque, y por ahí te topas con una parejita que están discutiendo muy acaloradamente y logras escuchar una parte de su discusión, tú lo analizas y tú dices, ay, pero discuten por algo que no tiene, que tiene solución. Es más, es algo tan chiquito, yo no entiendo por qué se hacen tanto problema. Tú dices eso porque en ti sí está influyendo la lógica, porque tú no eres parte del problema, porque tú no estás viviendo ese problema, ¿no? Por eso es que tú lo ves desde un foco racional. Pero esas personas, esos jovencitos que están discutiendo acaloradamente, a ellos no les está envolviendo la lógica, a ellos les está envolviendo la parte emocional. Es por eso que tal vez se enojan, gritan, tal vez por ahí se desesperan, que no entienden que por qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, chicos, ¿cuáles podrían ser las características, según este ejemplo que hemos colocado, ¿no? De que les estoy mostrando, sobre el romanticismo? ¿Qué características creen ustedes que desarrollaron los escritores románticos? ¿Qué creen? ¿Qué características creen? Emociones, pensamientos. ¿Ya? Muy bien. Emociones, sentimientos. Hola, Mercedes, buenas tardes. ¿Ya? Imagina, Emociones, imaginación es ok, exaltación muy con bien. imaginaciones y sentimientos. Ya, correcto. Muy bien, chicos. Vamos por ahí a madurar la idea que tenemos. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre la literatura del romanticismo europeo, chicos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tú te puedas dar cuenta de que cuando nosotros hablamos de esta literatura, va a haber una predominancia de la parte emocional sobre la parte racional. Es decir, va a ser mucho más fuerte el corazón que el cerebro. Eso es algo clave dentro de la literatura del romanticismo. Vamos a hablar un poquito ahora sí del contexto histórico que Alejandro nos estaba mencionando. Esta corriente literaria, chicos, fue un movimiento cultural que se desarrolla en Europa en el siglo XIX, ¿correcto? ¿Cuál es su contexto? Esta corriente literaria, chicos, se va a desarrollar dentro de lo que es la liberación de las colonias en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un hecho histórico que marca este desarrollo social o contexto social de esta corriente. ¿Ya? Yo les preguntaba hace un ratito, ¿no? ¿Qué características consideran ustedes que tal vez han sido desarrolladas dentro de esta corriente? Y ya me daban algunas luces de lo que ustedes consideraban que podrían ser. Y hoy día les muestro algunas de las características. Para empezar, chicos, el romanticismo europeo va en contra del neoclasicismo. Ustedes recordarán que en las sesiones anteriores habíamos hablado de neoclasicismo francés, de neoclasicismo español, y habíamos dicho que los ilustrados trataban de despertar al hombre de la ignorancia, trataban de que el hombre se dé cuenta de las cosas, de que sea lógico, de que sea analítico, de que sea racional, de que juzgue, ¿no? Para que ellos progresen como sociedad. Eso es lo que planteaban los neoclásicos. Sin embargo, en Europa, estos románticos iban en contra de eso. Ellos no apoyaban ese pensamiento. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los neoclasicistas priorizaban la parte racional, pero rechazaban la emocional, lo sentimental. Eso pasaba con los neoclásicos. ¿No es así? Así que por ese mismo motivo, ellos desean reemplazar, cambiar esa realidad. Desean que sea al revés. Le dan mayor importancia al sentimiento de libertad, al sentimiento humano sobre la lógica. ¿Correcto? Ahora,
Los románticos en sus obras literarias, en sus producciones literarias, nos van a mostrar una insatisfacción por la sociedad y por la propia vida. Y esa insatisfacción va a ser muy evidente en sus creaciones de sus novelas, por ejemplo. Se va a resaltar dentro de los personajes su parte subjetiva, es decir, la parte de los sentimientos. Se va a resaltar la parte individualista, es decir, van a hablar del yo, se van a importar ellos mismos, no otras personas, etcétera, sino uno mismo. Y además, como estamos hablando de sentimientos, como estamos hablando de emociones, etcétera, van a rechazar a lo real y van a inclinarse hacia la parte de la imaginación. Todo lo contrario a los neoclásicos. Los neoclásicos querían que sí o sí todo sea realista, ¿no? Que sea, que observe, que mire, que juzgue, que critique. Pero los románticos no. Dicen no. Ellos se inclinan hacia la parte de la imaginación. ¿Correcto? Ahora, ¿quiénes son algunos de los representantes de esta corriente literaria? Tenemos a Johann Goethe, tenemos a Víctor Hugo, tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos a Edgar Allan Poe y tenemos a Walt Whitman. Son algunos, chicos, algunos de los escritores, en este caso, que se enmarcan dentro de este desarrollo. Y es más, aquí les presento algunas fotitos de estos tres, de Edgar Allan Poe, de Lord Byron y de Walter Scott, que también pertenece a este mundo del romanticismo europeo. ¿Se entendió, chicos, en qué consistió esta corriente literaria hasta el momento? ¿Se entendió? Sí, Miss. Listo. ¿Los demás lo comprendimos? ¿Sabemos? ¿Ya? Sí, Tenemos sí, se entendió. Estos representantes no son los que vamos a ver hoy día. Hoy día nosotros nos vamos a enfocar en este escritor que es Johann Wolfgang von Goethe. Ya este escritor es uno de los más representativos y que ha desarrollado una obra bastante emocional, una obra bastante cargadita de emociones para el lector. Pero ¿quién fue Goethe? Él nació en 1749 y fallece en este caso en 1832. ¿Correcto? Este escritor nace en el seno de una familia burguesa, ¿correcto? Y además su lugar o su tierra natal es Alemania. Es uno de los máximos representantes de la literatura romántica. Este escritor, dentro de sus novelas, a través de sus personajes, expone la intimidad y el lado subjetivo que cada uno de ellos tiene y que además, recuerden, es una característica del romanticismo. Ya fue uno de los líderes, nos dice, del Sturm und Drang, que significa la tempestad y empuje. ¿Correcto? Tuvo un encuentro, hay un dato extra con Napoleón I en 1808 y algunas de sus obras son las que te estoy presentando ahí. Hernán y Dorotea, Las cuitas del joven Werther, Fausto y El capricho del enamorado. Te quiero preguntar si alguna de esas obras se te hace familiar. Se les suena, lo han leído, tal vez ahí, si han revisado su material, tal vez ya se han empapado un poquito más de la información de Goethe. ¿Les suena alguna de esas obras, chicos? ¿O ninguna?
que también es válido, ¿ah? Sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Profesora, no me suena ninguna. Listo, no hay problema. Ninguna, profesora, ninguna no lo he Muy visto. bien, Irene. Perfecto. Ya. Ahora, antes de revisar una de sus obras, este Una grupito de obra, disculpe, una obra de lo que está ahí, está acá en el módulo. Sí, muy bien, Carlita, claro que sí. Y esa es la obra que hoy día vamos a revisar. Pero antes Que déjame es el explicar. capricho del enamorado. Sí, Las, efectivamente. Sí, las claro que cuitas sí, del joven Carlita. fuerte. Esa es la obra, una de las obras bastante conocidas de Goethe. Y ya me van a entender por qué. A ver, chicos, este fenómeno, este grupo del Sturm und Drang, que perteneció a Goethe, fue un grupo, un movimiento literario que iba en contra de las normas artísticas y que ellos defendían, por el contrario, la importancia del corazón, la importancia de los sentimientos, la importancia de la libertad que tenía el ser humano para poder crear. Y producto de este grupo literario es que nace esta obra que justamente ahorita Carlita acaba de mencionar, que es Las cuitas del joven Werther. Una obra bastante cargada de emociones, con una historia de alguna manera trágica y donde se demuestran muchos rasgos del romanticismo. Las cuitas del joven Werther fue una obra publicada en 1774 que pertenece o desarrolla el género narrativo y la especie novela epistolar. Y además está dirigida por Guillermo, que es el personaje de la obra y quien de alguna manera nos cuenta cómo es que se dio toda esta historia. Werther decide irse de la ciudad en donde él vivía para mudarse a un pueblito llamado Walheim, ¿correcto? Estas cuitas del joven Werther constan de 85 cartas que Werther le envía a Guillermo, que es su amigo, ¿correcto? Y dice que 39 en la primera parte y 46 en la segunda. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos a Werther, que es el personaje principal, tenemos a Carlota o Charlotte o Lot, como gusten, que es la musa, la dama de la historia, tenemos a Alberto, tenemos a Guillermo, a Felipe y a un conde. ¿Qué significa la palabra cuitas? ¿Qué significa cuitas, chicos? ¿Qué significará cuitas? Profesora, ¿puedo buscar en internet? Claro que sí, busca. ¿Qué significa cuitas? ¿Qué significa cuitas? ¿Qué significa, chicos? Ansia, anhelo, deseo. Profesora. Ansia, deseo, anhelo. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Desventura, Miss. Muy bien. Cuita significa desventura, algo que te aflige, que te causa pena. Pena o aflicción. Claro, algo que te causa congoja, o sea, que no te deja estar feliz. ¿Ya? Eso es cuita. Algo que te produce pena. Entonces, cuando vamos a revisar la obra me van a entender por qué nuestro amigo Goethe le puso cuitas a su obra. ¿Ya? Te voy a proyectar un videíto ya sobre esta obra. Lo que atención es un resumen de toda la novela
y que además luego vamos a ir discutiendo el contenido de esta historia, ¿ya? Toma nota de los rasgos, datos que tú consideres importante para luego conversar sobre esto después de haber visto este pequeño resumen. ¿Ya? Listo. Listo. Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar, pues está hecha en base de cartas que Werther escribe a su gran amigo Guillermo, contándole su estadía en el campo. En efecto, Werther, cansado del ruido y de los malos hábitos que imperan en la ciudad, se refugia en el alejado pueblo de Gualein, donde la gente es más bien sencilla y acogedora. El sensible Werther considera como un lugar paradisiaco a Gualein y en suma toda la naturaleza que lo rodea. Es aquí donde Werther podrá explayar libremente su espíritu artístico, como pintar o escribir, así como degustar de las famosas obras de Homero. Si bien en un principio Werther vivía de manera solitaria, pronto tendrá un acercamiento a la gente del pueblo. Él es un burgués que rechaza el esnovismo en su clase social. Ello se evidencia en su amistad con los campesinos de Gualein. Un día será invitado a una fiesta, suceso que le cambiará la vida para siempre. Él y una amiga iban camino al baile, cuando de pronto pasan por una cabaña para recoger a otra muchacha que también asistirá a la velada. Su nombre es Charlotte. Werther conoce a Lot rodeada de sus 6 pequeños hermanos. Werther, que ama a los niños por sobre todas las cosas, queda prendado de inmediato. Su acompañante ya le había dicho en la carroza que Lot era una muchacha particularmente bella. También le había advertido que no debía enamorarse de ella, porque ya estaba comprometida con Albert, un hombre 11 años mayor que ella, que por el momento se encontraba de viaje, ocupándose de algunos asuntos familiares. Al principio, Werther no presta atención a la advertencia, pero en cuanto ve a Lot, queda fascinado. En la carroza hablan sobre literatura y se da cuenta de que tienen los mismos intereses. En la fiesta, Werther baila casi toda la noche con Lot. Le parece haber encontrado a su alma gemela, quien es tan sensible como él. Con lágrimas en los ojos, besa la mano de Lot y la acompaña a casa. Durante los días siguientes, Werther la visita casi a diario, pero al notar que ella anda ocupada en los quehaceres domésticos, él busca ayudarla desinteresadamente en todo lo que puede. Otras veces Werther se entretiene jugando con sus hermanos. Por las tardes, ambos se ven inmersos en bellas caminatas que enamoran aún más al protagonista. Werther quiere dibujar a Lot, pero confiesa que su arte no es suficiente para hacer justicia a la gracia y belleza de Lot. Werther sabe que está enamorado, mas no hace nada por detener ese amor imposible que se alberga en su corazón. Con la llegada de Albert, Werther sabe que su amor nunca será correspondido y que Lot le está prohibida. La relación alegre y feliz que tenían se vuelve más y más oscura porque Werther no sabe cómo salir de la encrucijada en la que se encuentra por no haber controlado sus sentimientos a tiempo. Para colmo de males, Albert es una persona muy agradable, que recibe a Werther con los brazos abiertos y le ofrece su amistad. Werther admite que le gusta el carácter tranquilo y equilibrado de Albert, a pesar de que es tan opuesto a él.
2 semanas después del regreso de Albert, los dos hablan sobre 2 pistolas que están colgadas en la pared. Werther le pide prestada una para llevarla durante un paseo por las montañas. Albert no se opone. Como acto gracioso, Werther se pone una de las pistolas en la frente. Albert se la quita de inmediato y lo regaña. Albert considera que el suicidio es un acto de debilidad, un acto estúpido y pecaminoso que solo pueden cometer los locos y las mentes limitadas. Werther, por el contrario, considera que el hombre solo puede tolerar un determinado umbral de dolor y que el suicidio es la última expresión de libertad y honor para las almas infelices. La maravillosa naturaleza que Werther había admirado hasta entonces le resulta ahora una horrible desgracia. Werther sufre por su amor no correspondido, no puede hablar, pero tampoco puede descansar. Por consejo de su amigo Guillermo, Werther toma la decisión de marcharse a la ciudad para así poder olvidarla. En efecto, Werther logra olvidar a Lot por un tiempo. Sin embargo, llega a enterarse casualmente de su casamiento con Albert. Es ist Dichtung. Werther empieza a aburrirse de la ciudad y regresa finalmente a Walein, decidido a todo. Werther vuelve a visitarla con frecuencia. Su amor por Lot vuelve a encenderse, pero también lo hacen sus celos hacia Albert, a quien envidia por su gran suerte. La amistad de ambos se va enfriando poco a poco. Werther se ve más y más envuelto en su desgraciado amor por Lot. Está en el top 5 de egresados preferidos por las empresas. Es el siempre empleable. El domingo anterior a la Navidad, la paciencia de Lot se agota. Cortésmente, pero con firmeza, advierte a Werther que debe contenerse y dejar de visitarla hasta Navidad. Werther no oculta su desazón. Regresa temprano a casa y escribe una carta de despedida. Quiero morir, le escribe a Lot. Llega a la amarga conclusión de que uno de ellos deberá sacrificarse para que los otros dos puedan seguir viviendo en paz. Al día siguiente, Werther arregla todos sus papeles y regresa a ver a Lot, a pesar de su advertencia. Albert no está, y Werther aprovecha para leer algunos de los cantos de Ossian, a quien ha traducido. Las descripciones de la naturaleza y el tono melancólico de la lectura agitan los sentimientos de ambos, reconocen en ella su propio destino cruel. Lot rompe en llanto, Werther la abraza y la besa. Furiosa, Lot lo aleja de sí y lo amenaza con no volver a verlo nunca más. Werther se queda por un rato en la habitación de la muchacha, luego abandona la casa sin despedirse para terminar la carta de Lot. Al día siguiente, envía uno de sus sirvientes a ver a Albert, solicitando el préstamo de sus pistolas. Pretextaba irse de cacería. Werther se alegra al enterarse de que Lot había entregado las armas a su criado. Ella ignoraba el objetivo del joven desdichado. A la mañana posterior, el sirviente encuentra a Werther en su cuarto, vestido con sus mejores ropas, un frac azul y un chaleco amarillo. Se ha quitado la vida a la medianoche, con un disparo en la cabeza. Los médicos que llegan al lugar
Ya no pueden hacer nada por Werther. Albert está conmocionado. Lot se desmaya. A pedido de Werther, este será enterrado entre los 2 árboles de tilo del pueblo de Walein. Listo, chicos. Ahí está. Un breve resumen de esta obra, que en este caso son pues las cuitas del joven Werther. ¿Ya? A ver, ¿qué entendimos? ¿Qué tomaron nota de esta obra literaria de Goethe, chicos? A ver, ¿qué entendimos de esta historia? ¿Qué entendimos, chicos? ¿Qué podemos comentar? Profesora, que para empezar me impactó bastante, ¿no? Es como una novela muy bonita, ¿no? Y ha habido, ¿qué le digo? Ha habido mucho amor y aparte que ha habido prohibición y al final pues el chico se enamoró de una persona equivocada y pues solo escribía cartas y al final se quita la vida por no ser correspondido, ¿no? Ujú. Correcto, muy bien, Irene, muy bien. Claro que sí. ¿Alguien más por ahí que quiera opinar? ¿Qué han podido entender, chicos, de esta novela? Porque sí, es una novela. ¿Qué pudieron entender? ¿Qué podemos añadir? Sí, es así como dice mi compañero. Se quitó la vida por un amor no correspondido por él. Aparte de eso, fue rechazado. Correcto, fue rechazado, claro que Por un sí. amor no correspondido. Se enamoró Claro. de una persona que tenía ya su pareja. Así seguía enamorado de ella. Pero la Ujú. chica al final se dispara. Se quita la vida con un disparo en la cabeza. Y la chica, al saber la noticia, se desmaya. Es cierto, claro que sí, claro que sí. Esta novela, chicos, es una de las novelas más tristes, ¿no? Cargadas de sentimiento, porque nos muestra pues a un personaje que para empezar, como ya lo había dicho hace un ratito, deja la ciudad y se va a un pueblo que es Walein y que desde este lugar le va contando a su amigo Guillermo mediante cartas todo lo que él va viviendo, va pasando, ¿no? Cuando él llega a este lugar, Werther era un joven artista, ¿no? Que le gustaba pintar y le gustaba crear retratos. En este sentido, le cuenta a Guillermo, ¿no? Que dentro de estas aventuras que él ha tenido, había retratado a unos niños y que también le había dado una propina a estos niños y a la mamá por lo que él les había pintado. Y estos pequeños siempre le llevaban, pues, panecillos, ¿no? O algo para que él pueda comer. Como él era alguien nuevo en esta ciudad, fue invitado a una fiesta como acompañante de una señorita. Pero antes de ellos llegar al lugar, ellos fueron a recoger a Charlotte, ¿no? O a Lot, donde le habían dicho, pues, ¿no? Que ella era una persona muy bonita, que era una persona muy hermosa y que a medida que ellos fueron tratándose y sobre todo cuando empezaron a conversar sobre literatura, Werther se dio cuenta de que compartía o tenía muchas cosas afines con ella, ¿no? Y esto fue provocando, desencadenando una suerte de emociones, pero que se vieron frenadas al enterarse de que esta señorita ya tenía un compromiso pactado. ¿No es así? Sin embargo, él seguía viéndola, seguía tratándola, seguía, en este caso,
viendo la manera de compartir algo más con ella. ¿No es así? Entonces, el trato hizo que él siga desarrollando sentimientos, siga desarrollando emociones, y es justamente ahí donde él conoce al prometido de Charlotte. ¿Cómo se llama el prometido de este amor de nuestra señorita? ¿Cómo se llama el prometido? Se llama Alberto. Ya no se olviden. Y empieza de esta manera a desarrollar una amistad con él, ¿no? Empiezan a tratarse, empiezan a llevarse bien, vamos a decirlo así. Pero cuando salían a pasear los tres, o sea, Charlotte, Alberto y él, para él esa situación era algo muy, muy difícil de sobrellevar. ¿No es así? Alberto era una persona muy fría, una persona muy, les digo? Muy, muy racional. Mientras que Werther era muy, muy emocional, muy pasional. Werther se entregaba completamente a sus pasiones, a lo que sentía totalmente. Entonces, hay un determinado punto donde estos dos llegan a conversar sobre el suicidio. ¿Cuál es la postura que tiene Alberto frente al suicidio, chicos? A ver si han prestado atención, me van a poder responder eso. ¿Cuál es la postura que tiene Alberto frente al suicidio? ¿Qué opina Alberto del suicidio y qué opina Werther con relación al suicidio? ¿Se dieron cuenta, tomaron nota, qué es lo que dijeron uno y qué es lo que, qué es lo que dijo Alberto y qué es lo que dijo Werther? ¿Recuerdan o no recuerdan, chicos? ¿O se les escapó ese detallito? Como que a uno de ellos, profesora, o sea, como que a uno de ellos no le importaba que lo que era matarse, pero como que a otros sí le importaba, ¿no? Claro que sí. Cuando ellos conversan sobre el suicidio, Alberto dice que para él el suicidio es una acción de una persona débil, de una persona irracional, mientras que para Werther el suicidio era un acto de valentía, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de vamos a decir, pues, ¿no? De la característica que tenía cada uno, ¿no? Para Alberto las cosas eran más rígidas, era un hombre muy ceñido a reglas, mientras que para Werther no funcionaba el mundo de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, ellos se fueron, fueron amigos, se iban tratando, pero el sentimiento que Werther sentía hacia Carlota era muy fuerte. Así que, como ya no podía sobrellevar esta situación, Werther decide irse, por recomendación de Guillermo, de su amigo. Es así que se va de este pueblo a trabajar como un ayudante jurídico. Pero le llega la noticia de que Carlota ya se había casado con Alberto. ¿No es así? Tuvo algunos problemas cuando se mudó a otro lugar a vivir, así que prefirió renunciar a ese trabajo y regresar a Wallheim. Y nuevamente se encontró con Carlota y ahora con Alberto, que ya eran esposos, pues, ¿no? Como ya la distancia había enfriado la amistad, nos dice, para Alberto era un poco incómodo que Werther visite a Carlota cuando él no estaba. Así que le hace prometer a su esposa que no iba a recibir a Werther si él no estaba presente. Así que Carlota cumple con esa promesa, ¿no? Le dice, está bien, va a ser así. Pero, ¿qué es lo que sucede? Werther sigue buscando a Carlota y es ahí donde tienen un pequeño acercamiento y Werther termina besándola. Carlota corresponde con amor a ese beso que le da o que le roba a Werther. ¿Le corresponde o no le corresponde, chicos? Sí, señorita, la corresponde. Ya. En la parte del video nos dice que Carlota, o al darse cuenta que le había besado, ¿qué hace? Lo empuja, lo aleja. Y le dice que nunca, o sea, que ya no se vuelva a presentar a su casa si es que su esposo no está. Es así que Alberto, herido, se va a su casa
y se da cuenta que ese amor no iba a ser correspondido y que eso iba a terminar siempre y cuando uno de los dos muriera. Es así que escribe una última carta y al día siguiente va o envía a sus empleados a la casa de Carlota. Alberto no estaba, a pedirle prestado las armas de Alberto. ¿Para qué? Para que se vaya de cacería, supuestamente, ¿no? Es así que Carlota presta estas armas y estos criados, pues no, los empleados se lo llevan a Werther, pero Werther pues tenía otros planes. Werther ese día que decide suicidarse, se coloca su frac azul, se coloca el mismo terno, el mismo vestuario que usó el día que conoció a Carlota. Y en realidad él va a una montaña, a una cumbre, y se suicida. Y bueno, pues no, cuando Carlota se entera de esto, se desmaya de la impresión, pero Werther fue sepultado solo, no lo acompañó ningún sacerdote, ni alguien que llore por él, ¿no? Y de esa manera es que termina esta novela. Y esa novela nos la cuenta pues Guillermo, ¿no? Porque a él se dirigieron las cartas. Y ahí termina, chicos. ¿Algún comentario que tengan tal vez en relación a ello? Entonces, miren, ahí tenemos una secuencia, ¿no? Cuando en principio Werther conoce a Carlota cuando estaba rodeada de sus hermanitos, ¿no? Todo este proceso de amor unilateral, ¿no? Porque solamente él llegó a sentir algo por ella, mientras que ella siguió con sus planes de boda, se casó, tuvo su familia. ¿No es así? Pregunto entonces, chicos, ¿en qué contexto se da el romanticismo europeo? ¿En qué contexto, chicos? Y eso al inicio de la clase lo habíamos mencionado. La Segunda Guerra Mundial, las Cruzadas, la Guerra del Pacífico, la Revolución Francesa o el reinado de Felipe II. ¿En qué contexto se da este romanticismo europeo? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan? ¿La ve, profesora? No fue en la Cruzada. Fue en la Revolución Francesa. Eso marca el contexto histórico, social que engloba esta corriente literaria. En las cuitas del joven Werther es considerada como un poema épico, una oda, un cuento, un mito o una novela epistolar. Novela, profe. Una novela epistolar. ¿Por qué epistolar, profesora? Porque está hecho a través de cartas, ¿ya? Por eso es epistolar. ¿Verdadero o falso? ¿Ya, chicos? Alberto es el protagonista de la novela. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Miss. No, Miss, falso. Falso. Alberto no es el protagonista, es Werther. Carlota es asesinada por Werther, o sea, Werther mata a Carlota. Falso. Falso. Werther es un joven apasionado, mientras que Alberto es un hombre maduro y frío. Verdadero. Muy bien. Werther envía cartas a Guillermo sobre lo que está viviendo. Verdadero. Verdadero. Carlota se siente aliviada tras el suicidio de Werther. Falso. Falso, Miss. Falso. Muy bien, no se siente aliviada, al contrario, le da pena. No es así, se desmaya incluso. Un dato adicional para cada uno de ustedes, chicos. A raíz de esta novela de Goethe, se produce el famoso efecto Werther. ¿En qué consiste este efecto Werther? Fue un fenómeno, chicos, un fenómeno trágico que se vivió en Europa por esas épocas, donde los jóvenes que tenían un amor no correspondido cometían el mismo acto que el protagonista. Se llegaban a vestir con su frac azul y un chaleco amarillo y se suicidaban. ¿Correcto? Y las damas se vestían como Carlota, ¿no? En este caso, con un lacito rosado, que fue justamente como Werther conoció a Lot.
Entonces, a raíz de esta obra tuvo bastantes críticas para la época porque justamente produjo muchos suicidios, demasiados suicidios, porque estos lectores, estos jóvenes se identificaban con este personaje y por lo tanto cometían el mismo acto, porque ellos estaban viviendo, pasando algo similar a lo que Werther vivió junto a Carlota dentro de la historia. Entonces, hay un dato adicional sobre lo que fue el efecto Werther, consecuencia de, en este caso, lo que había pasado con este personaje o con este protagonista de la historia. ¿Algún comentario, chicos? ¿Algo que quieran añadir, tal vez alguno de ustedes? ¿Algo que quieran añadir, agregar, chicos? ¿Algún comentario que deseen agregar? ¿Nada? Ya, pregunto yo entonces, ¿ya? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy? Sobre el romanticismo europeo. Muy bien, hemos hablado sobre el romanticismo europeo. Correcto. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho sobre el romanticismo europeo, chicos? ¿Qué hemos dicho sobre esta corriente literaria? En esta obra que hemos analizado al final, podemos darnos cuenta que cuando los sentimientos rebasan al hombre, perdemos la razón, perdemos la lógica, ¿no? No pensamos como deberíamos, al contrario, nos nublamos y el amor, el enojo, la tristeza, la frustración, la decepción puede incluso llevarnos a cometer actos que van en contra incluso de nosotros mismos. ¿No es así? Entonces, hoy día hemos hablado sobre el romanticismo europeo y dentro de hemos revisado a Goethe, que es uno de los representantes o máximos representantes de esta corriente, con su obra que es Las cuitas del joven Werther. ¿Cómo hemos aprendido sobre este romanticismo europeo, chicos? ¿Cómo hemos aprendido sobre esta corriente literaria? ¿A través de qué? De un video, de un video que ha sido el resumen de una obra, porque imagínense, ¿no? Si nos ponemos a leer ahora la obra, nunca vamos a terminar, o al menos no en una obra. Entonces, ahí está, ¿no? Y a través de ese video hemos ido identificando justamente esas características del romanticismo. La parte emocional, la parte del subconsciente, ¿no? La parte de los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que ustedes conocen sobre la literatura romántica europea, ¿para qué les va a ser útil haber aprendido sobre esta nueva corriente, chicos? ¿Para qué les va a servir esta información aprendida el día de hoy en clase? ¿Para qué les será útil? Profesora, bueno, al menos es como una enseñanza de que una persona no debería de enamorarse de una persona que ya está comprometida, ¿no? Ya, correcto, muy bien. Es un mensaje que extraemos de la obra, claro que sí. ¿No? Ahí vemos un personaje bastante sentimental, ¿no? Bastante pasional. Correcto. ¿Para qué más hemos aprendido sobre la corriente del romanticismo, chicos? ¿Para qué más? Ahora vamos a entender el por qué incluso, ¿no? Una vez más darnos cuenta de que cada corriente literaria desarrolla su propia característica, ¿no? Los neoclasicistas, nada más comparándolos con ellos, los neoclasicistas, en este caso, plasman a un hombre muy lógico, a un hombre que ve, que evalúa, que juzga, ¿no? Un hombre que es muy real, ¿no? Un hombre muy lógico.
Mientras que los románticos nos muestran a un hombre pasional, nos muestran a un hombre sentimental, a un hombre que se deja llevar por sus impulsos, por sus pasiones, por sus sentimientos. Entonces también ahí podemos hacer una comparativa. ¿No es así? Muy bien, chicos. Indicarles que si tienen alguna consulta a medida que van desarrollando su módulo de trabajo, por favor me avisen, me contacten. Mi número ya lo deben de tener. Mediante la agenda de docentes ya seguramente se los han proporcionado. Ya, agradecerles por su asistencia a la clase del día de hoy. Espero que lo visto lo hayamos aprendido, ¿no? Nos vayamos hoy día de la clase con un nuevo conocimiento, con un nuevo mensaje y ya nos estaremos reencontrando en el siguiente bimestre, chicos. Cuídense bastante, bonita semana y ya nos estaremos reencontrando. Cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias, Miss. Que tengan buenas noches. Cuídense, chicos. Chao, chao.